El estudio estaba en silencio, un silencio tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Las cámaras seguían grabando, las luces seguían encendidas, pero nadie se movía. Raúl Velasco, el hombre más poderoso de la televisión mexicana, estaba paralizado frente a su escritorio. Antes de continuar, no olvides suscribirte para escuchar más historias como estas. Su rostro, normalmente controlado, mostraba algo que nadie había visto antes: miedo. A 2 metros de distancia, Luis Miguel lo miraba fijamente. No con ira, no con desprecio, con algo peor, con indiferencia. Como si Raúl fuera una mosca molesta que acababa de aplastar. Lo que había dicho Luis Miguel 10 segundos antes resonaba todavía en el aire, en los auriculares de los técnicos, en los televisores de 40 millones de mexicanos que no podían creer lo que acababan de escuchar. Esa frase se convertiría en leyenda, se repetiría en cantinas, en mercados, en reuniones familiares durante décadas. Pero nadie sabía que detrás de esa frase había una historia mucho más profunda, una historia de ego, de poder, de un hombre que confundió la fama con la invencibilidad. Esta es esa historia. Ciudad de México, 1982. Raúl Velasco tenía 43 años y era Dios. No es una exageración. En México, en toda Latinoamérica, Raúl Velasco era el hombre que decidía quién era alguien y quién no era nadie. Su programa, siempre en domingo, no era solo un show de variedades, era el show. Cada domingo a las 8 de la noche, 40 millones de personas se sentaban frente al televisor, familias enteras, desde Tijuana hasta Chiapas. No había opción, o veías siempre en domingo o no existías, y Raúl lo sabía. Caminaba por los pasillos de Televisa como un emperador. Productores, camarógrafos, artistas, todos se hacían a un lado cuando pasaba. Nadie le decía que no, nadie lo contradecía. Si Raúl te invitaba a su programa, tu carrera despegaba. Si te vetaba, morías. Así de simple. Julio Iglesias, José José, Rocío Dúrcal, todos habían pasado por su escritorio. Todos le habían agradecido, sonreído, aceptado sus bromas pesadas, sus comentarios incómodos, porque Raúl Velasco era el precio que pagabas por la fama. Pero había algo que Raúl no esperaba aquel año: que un chamaco, convertido ya en fenómeno, no reaccionara como los demás, que no agachara la cabeza, que no sonriera por reflejo. Porque para 1982, Luis Miguel ya era el tipo de artista que la industria había moldeado como niño estrella, con cámaras, disqueras y escenarios desde el principio. Y eso, para Raúl, era perfecto, hasta que dejó de serlo. Durante años, Raúl había usado la misma fórmula con todos. La broma pesada disfrazada de cariño, el comentario incómodo lanzado con una sonrisa, la interrupción en el momento exacto para recordar quién mandaba. Los artistas se reían, se acomodaban el saco, fingían que no pasaba nada, porque necesitaban a Raúl Velasco. Pero Luis Miguel no estaba esa noche para aguantar. No como antes. El día de la grabación llegó. Los pasillos de Televisa estaban eléctricos. Técnicos que llevaban 20 años en el canal se asomaban para ver pasar a los invitados. El estudio olía a laca, a cable caliente, a nervios. Luis Miguel entró al edificio con su equipo, con esa seguridad rara que solo tienen los que ya están acostumbrados a que todo el mundo los mire. Era joven, sí, pero su nombre ya pesaba. Raúl lo esperaba con todo listo. Un saludo exagerado, una palmadita, esa sonrisa que usaba para dominar la sala. Luis Miguel, qué gusto tenerte aquí. Esta noche va a estar buenísima. Luis Miguel lo miró, no sonrió, solo asintió. Raúl sintió algo extraño, incomodidad, pero la ignoró. A las 8 en punto comenzó el programa. Las cámaras se encendieron, la audiencia en el estudio aplaudió. Raúl saludó como siempre, con esa energía exagerada que era su sello. Esta noche, querido público, tenemos a uno de los fenómenos más grandes de la música en México, Luis Miguel. Los aplausos fueron ensordecedores. Luis Miguel salió al escenario, caminó hasta el escritorio de Raúl, se sentó, cruzó las piernas y esperó. Raúl empezó con las preguntas típicas. Luego vinieron los comentarios, las bromas, esas que siempre funcionaban. Luis Miguel respondía con frases cortas, precisas, sin dar más de lo necesario. Raúl comenzó a frustrarse. No estaba obteniendo lo que quería. Luis Miguel no estaba siendo el invitado entretenido, gracioso, vulnerable que él necesitaba. Estaba siendo Luis Miguel, controlado, distante, perfecto. Y eso lo irritaba.
Así que Raúl hizo lo que siempre hacía cuando sentía que perdía el control. Atacó. Luis Miguel sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Hay quienes dicen que eres un poco difícil, que tienes fama de ser un tipo complicado. El estudio se quedó en silencio. Los técnicos se miraron entre sí. Esa era la jugada de Raúl, la provocación disfrazada de broma. Luis Miguel no parpadeó. ¿Difícil?, repitió. Sí, complicado, exigente. Ya sabes, hay historias. Raúl soltó una risa. El público rió con él, nervioso. Luis Miguel lo miró fijamente, no con enojo, con curiosidad, como un científico observando un insecto. Dime, Raúl, dijo finalmente. ¿Tú crees que soy difícil? Raúl parpadeó. No había esperado que le devolviera la pregunta. Bueno, es decir, son solo comentarios. Luis Miguel sonrió. Una sonrisa pequeña, peligrosa. Ah, comentarios. Sí, de la gente, de personas que te conocen. Raúl estaba cavando su propia tumba y no lo sabía. ¿Personas que me conocen?, preguntó Luis Miguel. ¿Cómo quién? Raúl titubeó. Sintió que algo no estaba bien, pero su ego era más fuerte que su instinto. Bueno, ya sabes, productores con los que has trabajado, gente del medio. El público volvió a reír. Raúl recuperó la confianza. Luis Miguel asintió lentamente. Entiendo. Y dime, Raúl, esas personas que dicen que soy difícil, ¿también dicen por qué? Raúl se encogió de hombros. Supongo que porque tienes estándares muy altos, porque no aceptas cualquier cosa. Exacto, dijo Luis Miguel. No acepto cualquier cosa. Hubo algo en su tono, algo afilado. Raúl lo sintió, pero no pudo detenerse. Es que, Luis Miguel, a veces uno tiene que ser más flexible, más accesible. El mundo cambió, ya no estamos en los años de antes. Luis Miguel se inclinó hacia adelante. Sus ojos nunca dejaron los de Raúl. ¿Me estás diciendo que debería ser más como los artistas de ahora? ¿Más complaciente? No. Solo digo que más dispuesto a aceptar lo que sea con tal de aparecer en televisión. El estudio entero contuvo la respiración. Raúl se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido el control. Yo no quise, porque yo no necesito esto, Raúl. La voz de Luis Miguel era suave, pero cortaba como vidrio. No necesito tu programa, no necesito las cámaras, no necesito nada de esto. Raúl intentó reír. Bueno, todos necesitamos. ¿Tú crees? Luis Miguel se puso de pie. No gritó, no hizo un escándalo. Simplemente se levantó con esa calma que desespera, abandonando una silla como si nunca hubiera sido importante. Dime algo, Raúl. ¿Cuántas personas han venido a este programa rogando por tu aprobación? ¿Cuántas han aguantado tus bromas, tus comentarios, tus humillaciones solo para tener 10 minutos en tu show? Raúl no respondió. No podía. Las cámaras seguían grabando. 40 millones de personas miraban. Luis Miguel dio un paso hacia él. Su voz seguía calmada, pero cada palabra era una sentencia. Yo vine aquí porque me dio curiosidad. Quería ver si eras tan grande como dicen. Si realmente eras el hombre que podía hacer o destruir carreras con un chasquido de dedos. Hizo una pausa. ¿Y sabes qué descubrí, Raúl? Silencio absoluto. Que eres un hombre pequeño en un escritorio grande. Un hombre que confundió el miedo con el respeto. Que cree que, porque la gente sonríe frente a ti, te admira. Pero no te admiran, Raúl. Te soportan. Raúl estaba blanco. Sus manos temblaban sobre el escritorio. Ninguna cámara se apartó. Ningún productor cortó la transmisión. Todos estaban paralizados viendo historia en vivo. Luis Miguel se inclinó. Quedó a centímetros del rostro de Raúl y dijo la frase que se repetiría durante décadas. Tú crees que tienes poder porque decides quién sale en televisión. Pero yo tengo algo que tú nunca tendrás. Dignidad. Y la dignidad, Raúl, no se compra, no se regala, no se aprende. ¿Se tiene o no se tiene? Luis Miguel se enderezó. Se acomodó el saco. Gracias por la invitación, dijo con una sonrisa perfecta. Pero creo que mi tiempo aquí terminó. Y salió del estudio. El sonido de sus pasos sobre el piso era lo único que se escuchaba, paso tras paso, hasta que la puerta se cerró detrás de él. Raúl se quedó sentado, inmóvil. El público no sabía si aplaudir, si reír, si hacer algo. Un productor finalmente reaccionó. Gritó, «¡Corten, corten!». Las cámaras se apagaron, pero era demasiado tarde. Todo había sido transmitido en vivo, cada segundo, cada palabra.
Luis Miguel acababa de humillar a Raúl Velasco frente a todo México, y lo había hecho con una frialdad que nadie esperaba. Lo que pasó después es difícil de precisar. Hay versiones, rumores, historias que cambian según quien las cuenta, pero esto es lo que se sabe. Raúl Velasco no habló durante el resto del programa. Los invitados que seguían tuvieron que improvisar. El show terminó 20 minutos antes. Raúl salió del estudio sin decir una palabra. Se encerró en su camerino. Nadie se atrevió a entrar. Afuera, en las calles de México, el teléfono de cada casa sonaba. ¿Viste lo que pasó? ¿Escuchaste lo que le dijo? La dignidad, Raúl, no se compra. Al día siguiente, todos los periódicos hablaban de eso. Luis Miguel humilla a Raúl Velasco en vivo. El Sol pone en su lugar al rey de la televisión. Raúl intentó controlar el daño. Hizo declaraciones diciendo que todo había sido un malentendido, que Luis Miguel era un gran artista, que lo respetaba profundamente. Pero nadie le creyó, porque todos habían visto su cara, el miedo, la humillación, la derrota. Durante semanas, Raúl fue el tema de conversación en todo México. En las cantinas, los hombres brindaban por Luis Miguel. En los mercados, la gente repetía la frase como un mantra. La dignidad, Raúl, no se compra. Se convirtió en un dicho popular cuando alguien se comportaba con arrogancia. Ahí estaba la frase. Cuando alguien confundía dinero con respeto, ahí estaba la frase. Luis Miguel había dado una lección que iba más allá de Raúl Velasco. Había recordado a todo un país que el verdadero poder no está en el control, sino en el respeto propio. Raúl nunca volvió a hablar de eso públicamente. Siguió con su programa durante 16 años más, siempre en domingo. Terminó en 1998. Raúl se retiró. Vivió hasta el 2006. En las entrevistas de sus últimos años, cuando le preguntaban por los momentos más memorables de su carrera, mencionaba a Julio Iglesias, a muchos grandes, pero nunca mencionaba esa noche. Era como si nunca hubiera existido, o como si doliera demasiado recordarla. Luis Miguel, por su parte, tampoco habló mucho del tema. En una entrevista años después, un periodista le preguntó: Luis Miguel, ¿es verdad lo que pasó con Raúl Velasco? Él sonrió, esa sonrisa que conocía todo México. Pasaron muchas cosas con muchas personas. No vivo en el pasado. Pero esa frase, la de la dignidad, ¿la dijiste? Luis Miguel miró un segundo al periodista, como midiendo cada palabra. Si la dije, fue porque era necesario decirla. No dijo más, pero en sus ojos había algo. No arrepentimiento, no orgullo, satisfacción. La satisfacción de alguien que hizo lo correcto en el momento correcto. Porque hay que entender algo sobre esa noche. No fue solo un enfrentamiento entre dos egos, fue un choque de dos mundos. Raúl Velasco representaba el nuevo poder, el poder de los medios, de la televisión, de la capacidad de crear y destruir imágenes. Era el poder del siglo XX, instantáneo, masivo, brutal. Luis Miguel representaba algo más antiguo, el poder de la presencia, de la dignidad, de saberse valioso sin necesitar validación externa. Era el poder que viene de adentro. Y esa noche, frente a 40 millones de personas, esos dos poderes chocaron y ganó Luis Miguel. No porque gritara más fuerte, no porque tuviera mejores argumentos. Ganó porque se mantuvo fiel a sí mismo, porque no necesitaba nada de Raúl Velasco. Y esa independencia, esa libertad de no necesitar, era algo que Raúl jamás podría comprar, controlar o destruir. Los años pasaron. La historia se convirtió en leyenda. Se grabó en la memoria colectiva de México. Hay quienes dicen que fue el principio del fin para Raúl, que después de esa noche nunca volvió a ser el mismo, que algo se rompió en él. Otros dicen que no, que siguió siendo el mismo conductor poderoso hasta el final. Pero hay un detalle que pocos conocen. En 2002, 4 años antes de morir, Raúl Velasco dio una entrevista para un documental sobre la televisión mexicana. Era una entrevista larga de más de 3 horas. Hablaron de todo, de los inicios de Siempre en Domingo, de los artistas, de los escándalos, de la fama. Y al final, cuando las cámaras ya estaban apagándose, cuando el equipo recogía, el entrevistador le hizo una última pregunta. Off the record, Raúl, ¿hay algo de lo que te arrepientas? Raúl se quedó callado un momento largo. Miró hacia la ventana, sus ojos cansados, llenos de años. Hubo alguien, dijo finalmente, alguien a quien traté mal, no porque fuera mala persona, sino porque mi ego no soportaba que no me necesitara. ¿Quién? Raúl sonrió una sonrisa triste. No importa, él ya lo sabe,
y todos los que vieron ese programa también. El entrevistador no presionó. Sabía de quién hablaba. Esa confesión nunca salió en el documental. Quedó en las cintas sin editar, olvidada en algún archivo de Televisa, pero las personas que estuvieron ahí ese día la recuerdan. Raúl Velasco, el hombre que nunca pedía perdón, había admitido su error 20 años después, demasiado tarde. Luis Miguel, por su parte, siguió con su vida. Su distancia de los reflectores se volvió parte del mito. Artistas, políticos, gente común seguían hablando de él, de su silencio, de su presencia. Entre la multitud siempre hubo versiones. Un hombre mayor de traje oscuro, lentes de sol, que se mantenía atrás, lejos de las cámaras. Nadie lo reconocía en ese momento, pero después, cuando las fotos se revelaban, algunos juraban que era Raúl Velasco. Nunca se confirmó. Raúl nunca habló de haber estado ahí. Pero si era él, si realmente desapareció, entonces quizás eso dice algo. Quizás dice que al final, después de todos esos años, entendió lo que Luis Miguel había tratado de enseñarle esa noche en 1982. Que el respeto no se exige, se gana. Que el poder sin dignidad es solo ruido. Y que la clase, esa cosa intangible que Luis Miguel tenía y que Raúl buscó toda su vida, no viene de cuánta gente te ve en la televisión. Viene de cómo te ves a ti mismo cuando las cámaras se apagan. Hoy, más de 40 años después de aquella noche, la historia sigue viva. Hay videos en internet, recreaciones, memes, referencias en series y películas. La frase se ha citado millones de veces. La clase no se compra, no se regala, no se aprende, se tiene o no se tiene. Es una de esas frases que trasciende el momento en que se dijo porque habla de algo universal. Habla de todas las veces que alguien con poder trató de humillar a alguien más, y todas las veces que esa persona se levantó y dijo no, no con violencia, no con gritos, con dignidad. Hay una escena que pocos conocen. Pasó años antes de aquella noche en Siempre en Domingo. Luis Miguel estaba en una fiesta en casa de un productor importante. Estaban todos los grandes de la época, actores, directores, gente con dinero y poder. Luis Miguel llegó tarde, como siempre. Cuando entró, todas las conversaciones se detuvieron. Todos voltearon a verlo. El productor, un hombre conocido por su ego, se acercó. Luis Miguel, qué gusto. Pensé que no vendrías. ¿Por qué no vendría?, preguntó él. Bueno, sé que eres muy selectivo con los eventos. A veces un poco difícil. Luis Miguel lo miró con esa mirada que conocían todos los que lo trataban. No soy difícil, soy claro. Hay una diferencia. ¿Cuál? Difícil es complicado. Claro es simple. Yo sé lo que quiero y lo que no quiero. No cambio de opinión cada 5 minutos. No finjo que algo me gusta cuando no es así. Eso no es ser difícil. Es tener columna vertebral. El productor rió incómodo. Toda la sala los miraba. Deberías relajarte un poco, Luis Miguel. Disfrutar más, preocuparte menos. Luis Miguel tomó una copa de champán de la charola de un mesero. La miró un momento, luego miró al productor. Tú sabes por qué la gente me dice difícil. No es porque sea complicada. Es porque no necesito nada de ustedes. No necesito sus proyectos, su dinero, su aprobación. Y eso los aterra, porque están acostumbrados a que todos les rueguen. El productor se puso rojo. Luis Miguel dio un sorbo a su champán. Delicioso, dijo. Gracias por la invitación. Y se fue a hablar con otras personas. Dejó al productor ahí, paralizado, exactamente como haría años después con Raúl Velasco. Ese era Luis Miguel. No le temía al conflicto, no le temía al rechazo, porque sabía algo que mucha gente nunca aprende. Que el verdadero poder no está en controlar a los demás, está en no necesitar su aprobación. Y por eso Raúl Velasco nunca tuvo oportunidad contra él. Raúl había construido su imperio sobre el miedo. Los artistas lo necesitaban, así que hacían lo que él quería. Aceptaban sus bromas, sonreían ante sus comentarios crueles, se humillaban porque el precio de no hacerlo era el olvido. Pero Luis Miguel no tenía ese miedo. Ya era leyenda, con o sin televisión, con o sin Raúl Velasco. Esa noche en Siempre en Domingo, Raúl cometió el error de tratar a Luis Miguel como trataba a todos los demás. No entendió que él era diferente. Y cuando lo intentó, cuando lanzó su primera provocación esperando la sonrisa nerviosa de siempre, se encontró con algo que no esperaba. Resistencia, dignidad, alguien que no iba a jugar su juego. Y eso lo destruyó, porque en el fondo Raúl sabía la verdad, sabía que su poder era prestado, que dependía de las circunstancias, de estar en el lugar correcto en el momento correcto,
de tener el micrófono más grande. Pero Luis Miguel tenía algo que ninguna circunstancia le había dado, algo que había construido con cada decisión, con cada uno que había dicho, con cada vez que eligió su dignidad sobre la conveniencia. Tenía respeto propio. Y eso es algo que nadie puede quitarte, ni siquiera el hombre más poderoso de la televisión. Hay quienes dicen que Raúl nunca se recuperó de esa noche, que siguió con su programa, sí, pero que algo había cambiado, que cuando entrevistaba a alguien había una duda, un momento de vacilación antes de lanzar la broma cruel. El recuerdo de Luis Miguel parado frente a él diciéndole su verdad. Otros dicen que no, que Raúl siguió siendo el mismo hasta el final, que la lección nunca caló. Es difícil saberlo. Raúl nunca habló abiertamente del tema, pero hay un detalle curioso. Después de 1982, después de aquella noche, Raúl cambió su forma de despedir el programa. Antes decía siempre lo mismo. Recuerden, el éxito está en la televisión. Pero después, la frase cambió. Recuerden, el éxito está en ser ustedes mismos. Nadie lo notó al principio. Era sutil, pero estaba ahí. Quizás no significaba nada, o quizás significaba todo. Luis Miguel, por su parte, siguió siendo Luis Miguel. No cambió, no se suavizó, no fingió que aquella noche no había pasado, pero tampoco la usó como bandera. Para él fue simplemente un momento más en una vida llena de momentos donde tuvo que defender quién era. Porque ser Luis Miguel nunca fue fácil. Ser un joven fuerte en una industria donde se esperaba sumisión, ser alguien exitoso en un entorno dominado por egos, ser alguien que decía no cuando todos decían sí. Cada día era una batalla y Luis Miguel las ganó, no porque fuera perfecto, no porque nunca tuviera miedo, sino porque decidió desde muy joven que iba a vivir en sus propios términos, que iba a ser fiel a sí mismo aunque eso significara estar solo, aunque significara ser llamado difícil, complicado, imposible. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y las cámaras se van, lo único que te queda es su reflejo en el espejo. Y Luis Miguel quería poder mirarse y estar orgulloso de lo que veía. Esa noche en Siempre en Domingo no fue solo sobre Raúl Velasco, fue sobre todas las personas que han tenido que elegir. Entre ser aceptadas o ser auténticas, entre agradar o respetar, entre el aplauso fácil o la paz difícil. Luis Miguel eligió, y su elección se convirtió en inspiración para millones. Hoy, cuando alguien se enfrenta a un jefe abusivo, a una pareja que no respeta, a un sistema que exige sumisión, la frase está ahí: la dignidad no se compra. Es un recordatorio de que hay cosas que ningún dinero, ningún poder, ninguna amenaza puede quitarte si tú decides no entregarlas. Pero, ¿qué pasó realmente entre Raúl y Luis Miguel después de esa noche? Ahí es donde la historia se vuelve borrosa, donde los hechos se mezclan con la leyenda. Hay quienes dicen que nunca volvieron a verse, que Raúl lo evitó en todos los eventos sociales, que cuando coincidían en alguna fiesta él se iba. Otros dicen que hubo un encuentro años después, un restaurante en Polanco, Luis Miguel cenando solo como le gustaba, Raúl entrando con un grupo de productores, sus miradas cruzándose, Raúl acercándose a su mesa, Luis Miguel levantando la vista. Un momento de tensión, y entonces Raúl diciendo algo que nadie escuchó, inclinándose levemente, Luis Miguel asintiendo, Raúl retirándose. ¿Fue un perdón? ¿Un reconocimiento? ¿Una simple cortesía? Nadie lo sabe. Los meseros de ese restaurante tienen versiones diferentes. Algunos dicen que Raúl se disculpó, otros que solo saludó, y algunos juran que Luis Miguel le dijo algo, una sola frase, antes de que se fuera. Tómate tu tiempo, Raúl. La dignidad se puede entender. Solo toma más tiempo para algunos. No hay forma de confirmar si eso pasó, pero la historia se cuenta, se repite, se convierte en parte de la leyenda, porque al final, la gente necesita creer que hubo redención, que Raúl aprendió, que Luis Miguel dejó pasar, que todo tuvo un final más suave que aquel silencio terrible en el estudio de Siempre en Domingo. Pero la verdad es que no importa. Lo que importa es la lección, y la lección es clara. Puedes tener todo el poder del mundo, todas las cámaras, todos los reflectores. Puedes decidir quién tiene éxito y quién fracasa, pero si no tienes respeto propio, si no tienes dignidad, entonces no tienes nada. Porque el verdadero poder no viene de afuera, viene de adentro, de saber quién eres, de mantenerte fiel a eso, de no traicionarte a ti mismo por aceptación, por dinero, por fama. Luis Miguel lo sabía, lo supo toda su vida, y esa noche frente a millones lo demostró, no con un discurso preparado, no con un gran gesto, solo con la verdad dicha con calma, con dignidad.
Raúl Velasco aprendió esa lección de la manera más dura, frente a todo México, humillado no por alguien más fuerte, sino por alguien más auténtico. Y esa humillación, ese momento de claridad brutal, quedó grabado para siempre, no solo en las cintas de Televisa, en la memoria de un país. Hoy, cuando buscas en Internet, encuentras la historia, encuentras análisis, recreaciones, debates sobre si Luis Miguel fue demasiado duro, sobre si Raúl merecía eso. Pero la mayoría coincide en algo: Luis Miguel tenía razón. No en la forma, quizás. Hay quienes dicen que pudo haber sido más gentil, más diplomático, pero en el fondo, en la esencia del mensaje, tenía razón. Porque Raúl había construido una carrera sobre humillar a otros, sobre recordarles constantemente que él tenía control y alguien tenía que decirle basta. Alguien tenía que pararle el carro, y Luis Miguel lo hizo. No porque lo odiara, no porque quisiera destruirlo, sino porque alguien tenía que enseñarle que hay límites, que el poder tiene responsabilidad, que no puedes tratar a las personas como si fueran objetos de tu entretenimiento. La historia de Luis Miguel y Raúl Velasco es más que un enfrentamiento entre dos egos. Es un espejo en el que todos podemos vernos, porque todos hemos sido Raúl en algún momento. Hemos tenido poder y lo hemos usado mal. Hemos confundido control con respeto. Hemos herido a alguien porque podíamos. Y todos hemos sido Luis Miguel también. Hemos enfrentado a alguien que abusó de su posición. Hemos tenido que elegir entre quedarnos callados o defender nuestra dignidad. La diferencia está en qué hacemos en esos momentos. Luis Miguel eligió pararse. Raúl eligió aprender tarde, con dolor, pero aprendió. O al menos eso queremos creer. Porque necesitamos creer que la gente puede cambiar, que los errores no nos definen para siempre, que siempre hay tiempo para ser mejores. Dicen que si caminas por los pasillos de Televisa tarde en la noche, cuando todos se han ido, a veces puedes sentir algo. Una presencia, no de miedo, de elección. El recuerdo de aquella noche donde un artista le recordó a un hombre poderoso algo fundamental. Que la fama pasa, que el poder se desvanece, pero la dignidad, el respeto propio, eso queda. Eso es lo que la gente recuerda. No cuántos programas hiciste, no cuánta audiencia tuviste, sino cómo trataste a los demás, cómo te trataste a ti mismo. Si fuiste auténtico o si fuiste actuación. Luis Miguel fue auténtico hasta el último día. Raúl Velasco tuvo que aprender a hacerlo. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien que te haya puesto en tu lugar cuando lo necesitabas? ¿Alguien que te haya enseñado una lección difícil pero necesaria? ¿O quizás tú has sido esa persona para alguien más? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar, si te recordó algo importante, suscríbete, porque hay más historias como esta. Historias de personas que se atrevieron a ser ellas mismas, que eligieron la dignidad sobre la conveniencia, que nos enseñaron que la verdadera dignidad no se compra, no se regala, no se aprende, se tiene o no se tiene.